Dios les bendiga, iglesia. Qué bueno estar una mañana más conectados. Dice la palabra del Señor, este nuevo día lo hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. ¿Cuántos se gozan en este día en la presencia del Señor? Así que le invito para que en el chat usted ponga, este nuevo día lo hizo el Señor. Ahí escríbanos, háganos saber que usted está conectado en esta mañana. Comparta este link con todos sus amigos y familiares. Hágalo, solo tiene que desde Facebook compartir, copiar a WhatsApp, a cualquier red social donde usted quiera compartir este enlace para que nadie se pierda, querida iglesia, de este día increíble, este día espectacular. Amén. Le damos gracias al Señor porque Él es fiel. Y hacemos en esta mañana llegar nuestro sentido de solidaridad a toda la familia Piedra, a Paola, a Berito, a Omar, a Olger, a toda la familia, a Brigitte, por estos días difíciles que están viviendo. En realidad no existen palabras para consolar, lo único que les decimos es permanezcan firmes y confiando en el Señor. Y gracias a Dios por ese hombre fiel, ese hombre esforzado que fue nuestro hermano José. Hablábamos con nuestra esposa y con mi esposa, hablábamos y no tuvimos la oportunidad de despedirnos de él ni de volverlo a ver. Pero el Señor tiene su vida en su presencia. Amén. Así que seguimos orando por todos aquellos que están pasando momentos de prueba y le damos gracias al Señor por su fidelidad. Así que, querida iglesia, estamos el día de hoy terminando con una serie titulada Nuevo Normal. Este nombre surgió de esta nueva realidad o normalidad en la que estamos viviendo ahora. Yo sé que muchos de nosotros, muchos de ustedes aún no termina de acostumbrarse a esta nueva forma de vivir tan complicada, con protocolos, con temor de contagio, no podemos estar juntos. Pero bueno, tenemos que mirar este tiempo con esperanza y confiando que Dios tiene un futuro maravilloso. Y el día de hoy, el último mensaje de esta serie se llama Nuevo Movimiento. Nuevo Movimiento. Y este mensaje tiene que llegar a tu corazón en esta mañana, así que te invito para que abras tu mente, tu corazón, deja de hacer todo lo que estés haciendo, por favor, siéntate en un solo lugar, pon la pantalla frente a ti, conéctate y atiende al mensaje de la palabra. No es bueno que estés, mientras escuchas el mensaje, haciendo otras actividades, arreglando tu casa, tal vez desayunando, bueno, puedes tomarte una taza de café, pero haciendo actividades que te distraigan del mensaje. Así que les voy a invitar, querida familia, para que hagamos una oración y pongamos este mensaje en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos reunidos, la iglesia hoy, en diferentes lugares de esta ciudad, Padre, pero con ánimo y con esperanza para escuchar tu palabra, Dios. Son momentos muy difíciles, son momentos muy duros los que estamos viviendo, Señor. No podemos describir las circunstancias que muchos hogares están atravesando hoy, Señor. Pero tu palabra dice claramente, Dios, que tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos, Señor. Tu palabra dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, tú estás con nosotros. Así que, Señor, yo sé que muchos están ahora golpeados por las circunstancias. Te pido que tú les animes y les levantes. Y uses esta palabra, Señor, para edificar a tu iglesia, para levantar nuestras vidas. Pongo mi vida con humildad delante de tu presencia. Úsala, Señor, en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Nuevo movimiento y sabe que la historia de la humanidad registra grandes movimientos que en alguna manera cambiaron el rumbo del mundo, el rumbo de la historia en ciertos aspectos. Cambió cuando algunos movimientos se levantaron y una de las habilidades más admirables de la especie humana que Dios nos ha dado es esa capacidad de impulsar el cambio, de impulsar movimientos y en el caso de la historia, grandes movimientos sociales a lo largo de la historia. Los movimientos que promueven el cambio han sido impulsados
por hombres y mujeres apasionados que se incomodaron para hacer cambios en la sociedad. El sufragio, por ejemplo, de las mujeres, el movimiento de los derechos civiles o de la resistencia contra el apartheid. La fuerza y la dedicación marcaron los esfuerzos de estos líderes para hacer cambios. Por ejemplo, está el movimiento que fundó aquella mujer llamada Emily Pankhurst en Inglaterra, allá en 1889, que buscaba que se le diera el derecho a la mujer el derecho al voto. La mujer no podía ni siquiera sufragar. Y esta mujer luchó durante muchos años, durante 40 años casi, fue encarcelada, fue maltratada, hasta que en 1928 en Inglaterra hubo un cambio y las mujeres tuvieron derechos para sufragar, para votar. También sucedió algo similar entre los años de la década de los 50 y los 60 con este pastor llamado Martin Luther King Jr., que se levantó una voz para buscar justamente que los derechos sociales sean para todos, los derechos civiles, y empezó a hacer una guerra pacífica, una manifestación pacífica. Así que los movimientos son parte de la historia de la humanidad. Pero hay un movimiento que ha trascendido siglos, querida iglesia, cuya bandera es Cristo y su discurso es la salvación, cuya guerra no es social, sino espiritual y cuyos resultados trascienden lo natural y lo temporal. Y ese movimiento, usted sabe, es la iglesia. Y la iglesia necesita hoy más que nunca una renovación para moverse en este mundo que necesita una influencia urgente del Espíritu Santo de Dios a través de la iglesia. Así que escribe en el chat, nuevo movimiento. Te invito para que tú pongas nuevo movimiento, este movimiento llamado iglesia. Un movimiento fundado no por hombres temporales, sino por nuestro Señor Jesucristo eterno, por nuestro amado Salvador, que nos ha dado esa gracia infinita. Y la iglesia es el movimiento más trascendente y transformador de la historia, porque nace en el mismo corazón de Dios. No nace en la pasión de un ser humano, sino que nace en la pasión de nuestro Salvador, de nuestro Dios. No es del hombre. Nace en la persona de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Ojo con esto, el movimiento de la iglesia nace en el corazón, en la salvación, en el sacrificio, en la persona de Jesús y nace en el poder del Espíritu Santo. Y mi esposa leyó al inicio de este servicio Hechos capítulo 2, donde se habla de que un gran movimiento, un estruendo del cielo vino sobre un grupo de discípulos que estaban esperando, estaban atentos, esperando la venida del Espíritu Santo, y vino un movimiento sobrenatural que los transformó. El libro de los Hechos inaugura una historia que todavía se sigue escribiendo el día de hoy, iglesia, la historia tuya y la historia mía, trascendiendo la temporalidad, para impactar al mundo entero con el mensaje de salvación. Se caracteriza, mire, el libro de los Hechos, que se sigue escribiendo hasta el día de hoy, se caracteriza por grandes avivamientos o movimientos espirituales de la historia, que trajeron libertad a miles de personas, no libertad social, libertad espiritual del pecado, despertares espirituales, como el de la Reforma, por ejemplo, un gran movimiento de avivamiento allá en el año 1518 con Martín Lutero, un despertar espiritual, o como ese movimiento o ese avivamiento que nace en Inglaterra en el año 1727 con John Wesley, que influyó a toda Europa, Alemania, y que trajo un despertar y un avivamiento espiritual. O venimos más adelante, allá en el año 1900, cuando en una ciudad, en Kansas, en una calle llamada Azusa, se levanta un grupo de hombres que empiezan a clamar a Dios y el Espíritu Santo los toma y empiezan un despertar en las misiones mundiales. También podemos ver en la década de los 80 y los 90 en África, en Latinoamérica, avivamientos poderosos en África con este gran predicador Bunki, y aquí en Latinoamérica con grandes hombres de Dios.
Porque un gran avivamiento, yo quiero decirte hoy, iglesia, la iglesia necesita estar siempre en movimiento. La iglesia necesita siempre estar en un movimiento del Espíritu, porque un gran avivamiento y movimiento está por iniciar. Y el enemigo está oponiéndose a este gran despertar en este siglo. Por eso vemos las circunstancias que estamos viviendo, porque la iglesia está a punto de levantarse con un movimiento del Espíritu Santo que realmente trascienda las vidas, las naciones, las fronteras. Un despertar espiritual viene sobre todo este planeta. ¿Cuántos dicen amén? Escribe amén en ese chat. Y los grandes movimientos de Dios nacen en el movimiento del Espíritu Santo, en la vida de la iglesia, en tu vida y en mi propia vida. Un nuevo movimiento de Dios. En Pentecostés se marca una temporada diferente, una dispensación diferente. Viene la gracia y la dispensación del Espíritu y el mover del Espíritu se inaugura en Pentecostés, en el libro de los Hechos. Y todo lo que tiene que ver con Pentecostés tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Estamos a las puertas de la cosecha más grande de almas en este mundo. Nunca hemos visto la cosecha que Dios está trayendo sobre el mundo entero. Pentecostés representa derramamiento y comienza un nuevo tiempo. Uno de los grandes símbolos del Espíritu Santo en las Escrituras es el agua. Y por eso el agua está en movimiento. Tú puedes ver, tal vez no hemos tenido la oportunidad de ir a la costa en estos tiempos, pero tú puedes ver el agua tiene grande movimiento. El mar, las olas, los ríos se mueven, traen vida con ellos. Yo quiero que leamos juntos el libro de de Juan, el capítulo número 7. Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39, y veamos algo que el Señor Jesús le dijo a toda la gente que estaba a su alrededor. En el último día del festival, el más importante, estaba en una de las fiestas judías, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, a toda la gente: todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su gran corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión de agua viva se refería al Espíritu Santo de Dios, el cual se le daría a todo el que creyera en Él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. El Señor Jesús le dice a la multitud: de tu interior correrán ríos de agua viva. Y especifica la palabra que se refería al Espíritu Santo de Dios. Es que el Espíritu Santo de Dios corre en nuestro interior como un agua torrencial que no se detiene y te pone en movimiento, iglesia. La iglesia tiene que hoy estar en movimiento. Si tú eres lleno del Espíritu, del poder, de la unción, de esa unción que vino en Pentecostés sobre aquellos que estaban reunidos, tienes que expectar donde vayas un mover sobrenatural, una sanidad, una liberación, una restauración. Y tal vez hemos dejado de expectar, de esperar, de mirar ese movimiento. Nos hemos quedado por un momento estancados, pero hoy, iglesia, tienes que levantarte a un nuevo mover del Espíritu Santo de Dios. Este mover debe ser normal en nosotros, debe ser nuestra normalidad. Nuestra normalidad debe ser un río que corre desde nuestro interior, porque la iglesia nació en la atmósfera de la actividad sobrenatural. En la atmósfera de la actividad de Dios, nació en un evento de poder, en un evento sobrenatural donde todos los que estaban reunidos pudieron ver cómo se derramaba el Espíritu Santo. Un derramamiento es una visitación, un movimiento torrencial en tu interior. Y aunque ya lo leímos, no lo vamos a leer otra vez, Hechos 2, habla de eso, de un grupo de personas que estaban esperando la promesa del Señor. Jesús, mientras ascendía al cielo, les dijo: no se preocupen porque yo enviaré a alguien que esté con ustedes. Así que espérenlo, Él vendrá. Y ellos se reunieron con esa esperanza y 500 personas aproximadamente vieron a Jesús ascender al cielo, pero 120 fueron los que esperaron la promesa. Lastimosamente habemos muchos que hemos visto la presencia del Señor, que tenemos a Cristo, pero somos pocos los que tal vez estamos esperando con ansiedad el mover del Espíritu Santo sobre nuestras vidas.
Porque lo peor que le puede suceder a la iglesia es dejar de recibir la visitación y la unción del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste un mover poderoso del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ese fuego que te impulsaba a hablar, que te quitaba temor, que no tenías temor para orar por alguien, que no tenías temor para ministrar a los demás? Era un fuego impetuoso que estaba en tu corazón, un torrente impetuoso en tu corazón. Así que, ¿dónde está el poder del Espíritu? Donde está el poder del Espíritu Santo de Dios, ahí hay libertad, dice la palabra del Señor. El derramamiento es la actividad poderosa de transformación y necesitamos con urgencia un derramamiento nuevo en nuestras vidas, un despertar nuevo en nuestras vidas, un nuevo Pentecostés. Y el agua es símbolo del Espíritu, lo mencionamos hace un momento. Por eso Jesús le dijo a la multitud, desde tu interior correrán. Relacionó a ese despertar con aguas fuertes que corrían en el interior. Esto quiere decir, iglesia, que en algún sentido tenemos que despojarnos de nuestra religiosidad. Tal vez te vas a poner a pensar y a decir, pastor, pero nosotros hemos hablado que no somos religiosos, no hay en religión en nosotros, pero lastimosamente muchas veces llevamos nuestra fe a un estado religioso. Y esto, lo que estoy diciendo yo hoy, es para personas que quieren ver el mover de Dios. Algo poderoso se acerca. No cierres las puertas. Tenemos que ver sanidades, otra vez milagros, restauración matrimonial, salvación, generaciones proclamando la voz de Dios en las calles, gritando que Cristo es el único camino, verdad y vida. Así que llénate de la presencia del Espíritu Santo ahora, como en el aposento alto. Lo hicieron los 120 que estaban esperando. Pero quiero decirte que no es suficiente haber sido lleno en el pasado del Espíritu Santo. Tal vez muchos de ustedes van a decirnos o van a decir, pastor, yo ya recibí el Espíritu Santo, fui lleno del Espíritu Santo, pero no es necesario que tú hayas sido solo lleno en el pasado, necesitas la presencia de Dios permanente, necesitas rebosar del Espíritu. Mira lo que dice el Salmo 23:5. En la versión Reina Valera, dice, aderezas mesas, dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa desborda de bendiciones. En otra versión dice, mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir que tu copa está rebosando? Está llena de la presencia del Señor. La palabra dice que es necesario odres nuevos para un vino nuevo. ¿Cuántos quieren un vino nuevo? Tu mente debe estar renovada, tu corazón tiene que estar renovado, tienes que estar conectado con la presencia de Dios, con una visión de algo sobrenatural, preparado. Eso es ser un odre nuevo para que la unción del Espíritu Santo venga sobre ti. Así que pon en ese chat, yo soy un odre nuevo en el nombre de Jesús, yo quiero ser un odre nuevo, necesitas ser un odre nuevo para recibir el vino nuevo del Espíritu Santo. A veces pensamos que el derramamiento va a venir por alguna persona o algún predicador. ¿Has visto eso? En las décadas pasadas, los grandes avivamientos venían cuando un evangelista venía y predicaba y todo se llenaba de la presencia del Señor. Pero quiero decirte que el derramamiento no viene por una persona o por un predicador. Si nos damos cuenta que el derramamiento viene de Jesús directamente y se produce dentro de nosotros. Por eso Jesús les dice, de tu interior, el que quiere, el que tenga sed, beba de mí y de su interior correrán ríos de agua viva. Es de tu interior, de tu búsqueda con Dios, que tú puedes entrar en un nuevo movimiento del Espíritu Santo, en un nuevo mover de su presencia para este tiempo. No tienes que esperar que algo suceda a tu exterior, empieza a hacer que las cosas sucedan en tu interior, buscando la presencia del Señor. Un derramamiento trae un despertar, un despertar. ¿Has observado muchas veces en algunas películas o algo que cuando alguien está durmiendo, lo que hacen es tirarle un poco de agua en la cara para que se despierte? El río del Espíritu, el agua te despierta de un letargo espiritual, de un sueño espiritual. El agua te puede despertar, puede avivar tu cuerpo. Dice el Salmo 42, como el siervo busca las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Necesitas buscar con desesperación el agua que puede saciar tu sed espiritual.
despertar, despierta, iglesia. A veces parece que estuviéramos dormidos y el enemigo aprovecha esos momentos para atrapar a nuestros hijos, para robarnos la paz, aprovecha esos momentos para llevar a nuestra generación a pecados terribles, para contaminarlos a través de diferentes circunstancias, diferentes fuentes que llegan para destruir nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hogares, y estamos tan desenfocados tratando de resolver esos problemas que nos hemos olvidado de correr a la presencia del Señor y decirle: dame más y más y más de ti, porque sin ti no puedo vivir. Como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Derramamiento es movimiento. Escribe: derramamiento es movimiento. Necesitamos dejar de ser lagos estancados. Dios nos llamó a ser ríos que desde nuestro interior corran aguas de vida. Y estaba pensando en ese mar, en el mar muerto, que realmente no es un mar, es un lago, ¿no? Allá en Medio Oriente. Este mar muerto, que es uno de los lugares más turísticos que tiene Israel, un lugar donde muchas personas visitan, muchas personas llegan. El mar muerto recibe mucho, pero no da nada. El mar muerto recibe mucho, pero no da nada. No tiene ninguna salida de agua. Es alimentado por el río Jordán. El río Jordán viene con un torrente tremendo y alimenta el mar muerto, pero el mar muerto no tiene salidas de agua para dar a nadie. Esto es interesante, iglesia, porque a veces nosotros recibimos mucha palabra, mucho alimento espiritual, agua espiritual, nos llenamos, pero a veces no tenemos la capacidad de dar. Estamos viviendo una muerte espiritual tal vez porque no damos. Es el punto. También dice que el mar muerto es las orillas del mar muerto son el punto más bajo el nivel del mar. Está a 400 metros bajo el nivel del mar, sus orillas. Cada litro de agua contiene 10 veces más sal que cada litro de agua del mar, en el mar muerto. Mira, la palabra dice que nosotros somos sal de la tierra. El Espíritu Santo nos ha llamado a salar la tierra, es decir, a darle bendición, a darle sabor a la tierra a través de la sal. Pero el mar muerto ha guardado en sí tanta sal, tiene tanta sal para dar y no lo hace. Y a veces nosotros también estamos así, llenos para nosotros mismos. También dice la gente que cuando caminas en las aguas, la concentración de esa sal lastima los pies. Hay grandes puntas de sal que cuando caminas te pueden lastimar los pies. Lastima terriblemente los ojos cuando tú te sumerges bajo esas aguas salinas. Cuando nosotros estamos encerrados en nuestro contexto, a veces incluso perdemos la visión. A veces pensamos que la razón de ser de la iglesia es reunirse cada domingo y nada más. Estamos cegados en nuestra visión. La razón de ser de la iglesia es ser un gran movimiento, como un mar que inunda toda la atmósfera que está a nuestro alrededor. Así que necesitamos dejar de ser lagos estancados y dejar que el Espíritu del Señor corra en nuestro interior. Jesús dijo a Pedro, esto me gustó mucho, Jesús le dijo a Pedro: boga mar adentro. Boga mar adentro. Aunque esto tenía un significado, él iba a traer pesca, le dice Pedro: sumérgete, anda mar adentro. Esto tiene un gran significado para nosotros. Necesitamos sumergirnos, ir a las profundidades del Espíritu Santo de Dios para poder ver los grandes milagros y el gran despertar que Dios tiene para esta generación. Métete en el río de Dios. La iglesia necesita ser sacudida por el río de Dios porque el mundo necesita una iglesia diferente. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice la palabra: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban, ¿qué cosa? El movimiento del agua.
porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Hasta ahí quiero leer, porque dice la palabra que esta multitud de enfermos, ciegos, cojos, no podían hablar, tenían enfermedades, lo que estaban esperando era que hubiera un movimiento de las aguas. El movimiento de las aguas era el que les producía a ellos sanidad. Y si lo relacionamos con el Espíritu Santo, es solo el movimiento del Espíritu Santo en tu vida que te va a transformar, que te va a cambiar, que te va a dar una nueva visión, que te va a despojar de lo que no es agradable a los ojos de Dios, que te va a ayudar a avanzar, que te va a dar valentía, valor, desafío para impactar la generación. Este hombre estaba cojo, no podía meterse en las aguas. Necesitas un toque de esas aguas en movimiento para ser transformado. Ese movimiento repercute en el cielo, amada iglesia. No podemos estar jugando a la iglesia. No podemos estar jugando a ser iglesia. Necesitamos ser la iglesia. Métete en el río de Dios todos los días. Ven, congrégate ahora, tal vez por las redes sociales, congrégate con tu familia, busca a Dios, llénate de Dios, deja que Él refresque tu vida y te dé la capacidad y los dones necesarios para transformar el mundo para la gloria y la honra. Dios ha transferido su poder a la iglesia. Dios ha transferido su poder a ti y a mí, iglesia. Eso es sobrenatural, eso es poderoso. Él ha dicho, mi poder se los doy a ustedes, iglesia. En Pentecostés sucedió eso. Dice, el poder de Dios vino sobre los que estaban reunidos. ¿Cuántos tienen el poder de Dios? ¿Cuántos han dimensionado hasta dónde puede llegar el poder de Dios? Son los días que habló el profeta Joel. No es tiempo para estar pasivo ni para estar dormido. Joel dijo, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne quiere decir sobre todo el mundo. Pero para eso necesitamos transferirlo con una vida que sea inspiradora, con una vida que sea de impacto. Es tiempo para decir, Dios, heme aquí, envíame a mí. Y si no estás lleno y llena continuamente y diariamente del poder de Dios, de la relación con Cristo, no vas a entrar en el nivel de lo sobrenatural de Dios, en el nivel del poder de Dios. Así que ya deja de preocuparte por aquellas cosas que estás viviendo en la natural y empieza a preocuparte por aquellas cosas que necesitas vivir en lo espiritual. Dios está buscando hombres y mujeres que se dejen llevar por Él a vivir una vida fuera de lo común, a nadar en las profundidades del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice Ezequiel capítulo 4, versículo 5, cuando él tiene esta visión de las aguas que van creciendo, y dice la palabra, te exijo que cargues con los pecados de Israel durante 390 días y por cada año de su pecado? Tal vez está confundido el texto ahí, pero de lo que yo quiero hablarles desde cuando Dios le dice a Ezequiel, métete en las aguas, métete en las aguas, métete en las aguas, hasta que las aguas lo cubrieron totalmente y él tenía que nadar. Necesitamos sumergirnos en la presencia de Dios, andar por la fe. Jesús le dijo a Nicodemo que debía nacer del Espíritu. Tal vez hay muchas personas que todavía están viéndonos, que estás en tu casa, te gustan las transmisiones, escuchas la palabra, pero probablemente todavía no has nacido del Espíritu. El Señor te invita hoy a nacer del Espíritu. Somos criaturas espirituales, somos una nueva creación y debemos vivir conforme a quien nos dio ese Espíritu de manera espiritual. Esto no es fácil, pero debemos vivir en el Espíritu más que en los aspectos materiales. Porque la palabra dice que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven. Dios envió el Espíritu Santo para ayudarnos en nuestras debilidades. Así que o le creemos a Dios o no le creemos, no tienes otra alternativa. Creer solamente en algunas ocasiones o solamente poco o en ciertas circunstancias, eso no es creer. Tienes que creer totalmente, todo puede ser. Todo puede suceder cuando tú decides creer y entrar en la presencia de Dios. Vivir por fe, vivir con Dios, vivir para Dios, vivir por Dios es la declaración que debemos mantener en nuestras vidas. Y para ir concluyendo con el mensaje,
Debemos nadar y buscar en las profundidades del Señor. Iglesia, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros queremos ser el movimiento de Dios para este mundo? ¿Cuántos de nosotros queremos ser el nuevo río impetuoso que invade, que transforma, que cambia, que inunda, que llena? Dios en este día te está desafiando a nadar en las profundidades de su Espíritu, a dejarte llevar por el río de Dios, a vivir una vida apasionada por Cristo. Debes nadar para cruzar hasta el lugar de la presencia de Dios. Y qué hermoso que es nadar en el Espíritu Santo de Dios, en lo sobrenatural, en la autoridad de Dios. Qué hermoso que es cuando te sumerges, iglesia. No hay palabras para describir todo lo que el Señor hace en tu vida cuando te sumerges en sus aguas. No hay palabras para describir todo lo que puedes lograr después de sumergirte en las aguas de Dios. De todo lo que Dios pone en ti, ese desafío. Los 120 se sumergieron en el Espíritu de Dios en aposento alto e inmediatamente salieron con fuego, autoridad y salieron para hacer el movimiento de Dios. Ese mismo día Pedro predicó, 3,000 hombres se convirtieron y una muchedumbre empezó a seguir los caminos del Señor, porque la iglesia es el movimiento de Dios. Es tiempo de entrar más profundo con Dios. Debes tener hambre, debes tener sed. Eso es síntoma de buena salud. Cuando tú tienes sed y bebes agua, es síntoma de una buena salud espiritual. Así que busca a Dios. Esto no es una religión. Estás equivocado si piensas que ser cristiano es una religión. Busca a Dios, porque esto no es una religión. Cristo no es uno más del montón, querida iglesia. Cristo no es uno más del montón, tal vez como tantos líderes religiosos. Cristo es camino, verdad y vida. Cristo es salvación. Cristo es el único, la única verdad absoluta. Por eso el Salmo 63, versículos 1 al 3, dicen: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu gloria y tu poder. Mi alma, Dios, Dios mío, empieza. Iglesia, yo te invito, donde tú estás, levanta tus manos, ponte de pie, levanta tus manos y empieza a adorar al Señor. Y dile este Salmo 63, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Vamos, iglesia, deja que el Espíritu Santo empiece a inundar tu casa, empiece a inundar tu vida, empiece a inundar tu corazón en este momento. Hay personas que perdieron ya la pasión. Hay personas que han perdido el deseo de buscar a Dios. Hay personas que se sienten derrotados. Hay personas que han hecho de su fe una vida religiosa. Hay personas que ya no están impactando. Métete ahora en el río de Dios. Pide que Él te encienda. Dios quiere que vuelvas a encenderte, porque Él viene por una iglesia viva. Estamos a las puertas de este gran avivamiento mundial y Dios quiere verte despierto, quiere verte encendido para su gloria, para su honra, amada iglesia. Mira lo que dice Isaías 41, 18. Lo que la palabra dice en Isaías 41, 18. Abriré ríos para aquellos en los altiplanos. Les daré fuentes de agua en los valles. Y llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos y di: Señor, inunda mi vida con el río de tu Espíritu. Haz que en la sequedad de mi alma, en la sequedad de mi espíritu, de mis emociones, Señor, empiecen a brotar ríos de agua viva desde mi interior, broten y salten, Señor, me despierten, me muevan a este nuevo movimiento. La iglesia se despierta. Dios se mueve y todo lo que entra en contacto con Él experimenta movimiento, iglesia. Él es Dios de movimiento. La iglesia no debe esperar un movimiento de Dios. La iglesia es el movimiento de Dios.
El movimiento es el momento de moverte de muerte a vida, de temor a libertad, de dolor a gozo, de enfermedad a sanidad. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y adora al Señor. Él va a dar ahora una unción nueva en tu vida, en el nombre de Cristo. ¿Sabes qué es lo espectacular? Cuando tú entras en el Espíritu Santo, cuando tú dejas que el Espíritu Santo inunde tu vida, empieza a haber un movimiento dentro de ti. Donde hubo muerte, hoy hay vida. Donde hubo lamento, donde hubo tristeza, hoy hay gozo. Tienes que dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida. Donde hubo vergüenza, donde hubo condenación, hoy hay gracia y libertad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida. Donde no creías, donde había temor, donde había miedo, hoy hay fe. Donde tenías miedo de emprender un negocio, en este nuevo normal tú lo vas a hacer, porque va a haber un nuevo milagro en tu vida. El Espíritu Santo, eso es lo que hace en tu vida. Hay corazones rotos, tienes que dejar de ser un observador y ser un hacedor. La iglesia tiene que ser luz en este momento. No podemos quedarnos callados. Y ahí donde tú estás, levanta tus manos y deja que el Espíritu Santo obre en ti. Mira, hay corazones rotos allá afuera. Hay relaciones que están rotas. Hay gente que te necesita. Hay gente que necesita de Dios. Y la iglesia es el movimiento de Dios. Somos llamados a ser luz en esta oscuridad. Tú te preguntas tal vez, ¿por qué estoy viviendo esto, Señor? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere hacer algo grande hoy en ti. Y en este nuevo normal tienes que cambiar todas esas cosas que no estaban bien. Y tienes que dejar que el Espíritu Santo